Doy Muchas la palabra gracias. inicialmente a Juan y después si alguno de los profes quisiera participar, también adelante. John, muchas gracias. Oye, Sí, Sí, perfecto. aló. Bueno, Sí, no, doctor. John, muchas gracias porque el concreto, súper práctico y muy bien enfocado. Creo que y para los que están acá, la primera revisión que hizo John, yo creo que lo que te estaba moviendo mucho más es, bueno, ¿cómo diagnostico yo esto y cómo puedo llevar esto a la práctica diaria? Me imagino que era así, ¿sí o no? Sí, doctor, sí. Con esa primera. Entonces, una de las sugerencias que hicimos fue pongámosle un poquitico más de fisiopatología eh, y enfocado precisamente en esa fisiopatología. Bueno, cosas que quisiera que conversáramos los dos un ratico antes de pasar a las preguntas y todo. Y nuevamente, felicitaciones y mira el tiempo perfecto, o sea, súper bien todo. Y es el tipo de charlas que cuando uno se sienta o se para en un auditorio quisiera oír. Así, súper concretas, bien dirigidas, con los objetivos muy claros. Entonces, felicitaciones. ¿Vos qué tanto sabías de esto antes de preparar esta presentación? Doc, pues en algún momento alguien me preguntó sobre movilización temprana Ujú, y yo lo primero que se me vino a la cabeza fue como moverme yo tempranamente en la unidad, ujú, ujú, como si ujú. el paciente le pitó el monitor, se refieren a eso, a que yo me Corra, movilice al corra y paciente. muévase. Cuando Ujú. me puse a buscar sobre esa bibliografía, encontré pues que hay una ciencia tras de eso y los fisiatras están muy enfocados hoy en día frente a la movilización temprana del paciente crítico. En pediatría, la evidencia que ha venido creciendo sobre ese tema y a partir de ahí fue que comencé a abordar este tema haciéndome esa pregunta sobre esa movilización temprana y encuentra uno una profundidad muy grande frente a este tipo de condición en el paciente crítico y yo creo que sí, muchas veces nos cuesta saber si el paciente está en este tipo de situación y yo creo que es más frecuente de lo que sospechamos. Y entonces, y vos revisaste esto y después de esto, ¿cómo cambia lo que viste hoy en tu práctica diaria? ¿Qué quisieras, mejor dicho, cómo cambió esto o cómo cambiaría lo que hiciste hoy en tu práctica diaria con respecto a cómo venías? Pues Doc, no, pienso que esto es algo que dentro del examen físico que nosotros siempre evaluamos todos los días en los pacientes, debemos siempre incluir. Debemos evaluar no solamente cómo están los pares craneales, cómo está el reflejo pupilar, cómo está esa simetría facial, sino que también debemos evaluar la fuerza de los pacientes. Y en esas fases ya donde estamos despertando el niño, donde ya queremos retirarlo del soporte ventilatorio, aquí es donde yo creo que viene este énfasis de utilizar las escalas validadas y de fuerza muscular, que a veces se nos olvida realizarlas y ponerlas dentro del examen físico, para que otra persona que posteriormente evalúe el paciente pueda hacer también una valoración objetiva de esto. ¿Crees que sí tenemos como meterle una escala más al personal que trabaja con nosotros, a nosotros mismos? Doc, me parece que la MRC, que es la escala, pues que la acortada solamente utilizando la fuerza muscular, es una escala práctica, que nosotros colocamos fuerza muscular de 4 cruces, 5 cruces, esa me parece que es como la que idealmente podríamos llegar a utilizar en todos los contextos de la atención. ¿Y esa cómo es que es? Contarles para que la tengan y por qué sería importante. Em, pues dentro de esa escala MRC voy a volver a traer en las Ujú. diapositivas, un momento que se me perdió. Recordar entonces que el valor más alto es lo normal, 5 es la fuerza muscular normal. El grado cero es cuando la contracción no es visible ni palpable. El grado uno aquí debemos sospechar o el paciente está sobrecirculando esos bloqueantes neuromusculares o posiblemente está lo suficiente profundamente sedado y no veamos la contracción muscular. Ahí debemos primero hacernos esa pregunta. En el grado uno la contracción es visible y palpable. Colocamos la mano en ese músculo que estamos estimulando y ver si el paciente es lo capaz de contraerlo, pero todavía no logra movimiento articular. En el puntaje 2 el movimiento a favor de la gravedad.
En el 3 es cuando ya es capaz de vencer la fuerza de gravedad. Ya en el 4 esa resistencia que nosotros le ejercemos al músculo es mínima y finalmente el movimiento normal en el grado 5. Entonces, digamos que esta escala me parece demasiado práctica para poder orientar el paciente en cuidado intensivo en cuanto a la fuerza muscular. ¿Cuánto se tarda? Eh, no sé, 5 segundos, dependiendo, porque ¿Cierto? uno no lo usa en todos los grupos musculares, uno lo Ujú. usa en miembros En grupos superiores, grandes. exactamente, Ujú. no sé, 5 segundos posiblemente. Entonces, eso es una cosa que sí quiero pues, recordar, es algo de lo importante de la evaluación neurológica y cosas como estas, ¿sí? Es algo que cuando uno le hacen pensar en una escala, uno dice, no, y ahora me toca jalarme 10 minutos llenando chulitos y haciendo cosas, pero realmente esta no. Lo que yo estoy buscando es, bueno, ¿cómo está la fuerza? Y vos la ponías ahí, oiga, evalúenlo, pues, evalúenlo en cada turno y se ven en cada turno que está pasando y da mucha más información que simplemente sirve cómo está la fuerza, sino cómo está la simetría, qué cosas nuevas están pasando. Entonces eso le ayuda a uno muchísimo a darse ese momentico y no es diferente, es exactamente lo mismo que uno hacía cuando estaba en semiología, fuerza, 4/5, 5/5, 0/5, y es específicamente eso, discriminen los grupos musculares y así vamos a empezar a detectar cosas más tempranamente, que eso es muy importante para entenderlo, porque algo que quiero que quede esto es, esto no es un problema menor. O sea, realmente la debilidad muscular asociada al paciente crítico es un problema muy grande. Y es un problema muy grande porque la debilidad asociada al paciente crítico me limita muchas cosas más en adelante. La debilidad asociada al paciente crítico me limita la movilización, me limita el desete ventilatorio, y de ahí en adelante todo lo que ustedes puedan hacer. O sea, un día más de ventilación mecánica en un paciente que no lo pude destetar del ventilador porque tenía un problema de debilidad muscular o porque estaba desacondicionado, los riesgos que ustedes tienen de ahí en adelante son grandísimos, entonces no es un problema menor. De hecho, yo me atrevería a decir que, y pues no soy tan atrevido, cuando los programas de movilización temprana quizá generan más impacto que la mayoría de intervenciones que nosotros hacemos, en términos de morbilidad, en términos de mortalidad, en términos de morbilidad residual. Entonces, generan muchísimo más impacto que muchas de las cosas que utilizamos. Entonces pues específicamente a no salirnos de esto. La otra cosa, y esa es, pues con esto ya voy cerrando preguntas para vos para seguir empezar la discusión, y es, vos revisaste muy bien la fisiopatología, ¿qué preguntas te abren desde el punto de vista de nuevas intervenciones o investigación en esa fisiopatología? Sí, ¿qué cosas quisieras investigar vos o estudiar vos o tener un poquitico más de respuestas teniendo en cuenta lo que viste en la fisiopatología? Pues uno de los problemas más grandes dentro de la fisiopatología, la pérdida precisamente de esa miosina y esas fibras tipo 2 del músculo esquelético. Eh, Como pudimos ver que abandonaron esos trabajos de hormona de crecimiento y factor de crecimiento similar a la insulina, yo creo que podríamos volver a proponer de que se pueden llegar a utilizar ese tipo de estrategias o ese tipo de medicamentos anabólicos. No sé qué tanto se pueden utilizar en niños, pues obviamente tienen un aporte endocrinológico importante, pero yo creo que en niños grandes, adolescentes, en donde ya hay cierres epifisiarios y ya tienen una masa muscular más magra, podrían llegar a utilizarse este tipo de medicamentos. Otros medicamentos que mencionaban eran los antagonistas a los sistemas de pérdida de proteínas, de reciclaje de proteínas, como la ubiquitina proteasoma, que son como nuevos tratamientos que se están utilizando frente a inhibir estos sistemas de degradación de proteínas y que podrían llegar también a ser prometedores en la intervención de la pérdida muscular en estos pacientes. Obviamente, también todos los trabajos frente a la hiperglicemia son como pilas, no deje que el paciente le suba la glucosa por encima de 180, no solamente por favorecer la infección en el cuidado intensivo, sino que también tiene fuerte evidencia en la aparición de la debilidad neuromuscular. Entonces, controlar esos niveles de glucosa en los pacientes puede llegar a ser muy importante en el manejo del niño crítico. ¿Y la nutrición? Ah, ¿Qué bueno, hacemos y con eso? la nutrición, Doc, pues en cuanto a eso,
todavía hay dudas porque incluso en adultos han intentado aumentar el aporte proteico más de 2 gramos por kilo y todavía no se han encontrado resultados pues en frente a la propuesta tradicional de 1,5 gramos por kilo del aporte proteico. Entonces todavía faltarían más trabajos en adultos que podríamos utilizar en niños. Esa es una. Y la otra, bueno, y una última, pues, si usted le tienen que poner el que elija un medicamento que le van a poner entre un relajante muscular específicamente para esto y un corticoide, ¿usted cuál preferiría que le pusieran? Te toca escoger. O te pongo relajante o te pongo corticoide. Ninguno de los dos. Yo pienso que podríamos utilizar las No, 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 estrategias. no. Una de las dos y ya yo doy para dónde va la pregunta. Yo preferiría el bloqueante neuromuscular, porque todavía la evidencia no es O sea, póngame contundente el de bloqueante y no me pongan el corticoide. ¿Cómo es? el do- Póngame el bloqueante y no el corticoide o póngame el corticoide y no el bloqueador. pues No entendí. depende, doc, o sea, depende de lo que queramos intervenir en el No, paciente. Si no importa, te toca escoger uno de los dos, no importa. Y ya voy para dónde va la pregunta. yo creería que Entonces se escogería la cambio. ¿Cuál de los dos tiene más evidencia de producir más lesión? ¿El corticoide o el bloqueador? el corticoide, Entonces, ¿cuál prefiere que le pongan? el bloqueante neuromuscular. Entonces, a eso va y obviamente lo que vos decís, no, pues si no me pongan ninguno. Entonces, esa podría ser la primera cosa, oiga, pues no me pongan ninguno si ese es el problema. ¿Listo? Y la otra cosa es que durante mucho tiempo hemos puesto como en la punta de los tratamientos más lesivos para el músculo y para el nervio, el relajante muscular, y no es tan así. De hecho, todavía no hemos podido probar que eso sea una causa tan fuerte de enfermedad neuromuscular del paciente crítico. No estoy diciendo que lo hagamos, estoy diciendo es, miren como cuando uno empieza a revisar, empieza a romper algunos paradigmas y es como ese. O sea, el relajante muscular aumenta la probabilidad y es posible que sí, y creemos que sí, pero no lo es tanto, y no lo es tanto como el corticoide. Entonces, y la reflexión va hacia el otro lado, oiga, ¿cuántas veces no ponemos corticoide indiscriminadamente y un montón de días sin una razón real? O entonces utilizamos corticoide para disminuir la probabilidad de grupos de extubación y lo dejamos más tiempo del que es. O el niño que tiene una bronquiolitis y nos pareció que el corticoide podía ser una buena opción para ayudarle con eso, y se lo dejamos ahí un tiempote o no hacemos los destetes rápidos de ese medicamento cuando podríamos hacerlo un poquitico más acelerados pensando en esto, ¿sí? Entonces a eso iba la pregunta. Venga, que tenemos cosas que son más lesivas y nos estamos fijando en uno que sí lo es, pero estamos pasando por alto cosas que podríamos modificar un poquito. A eso va la pregunta, ¿sí? Entonces, Perfecto. sí me expliqué bien porque se la Sí, puse señor. tan rara. Sí, señor. Muchas gracias. Además, esas preguntas de usted prefiere esto o esto, eso las hacen en TikTok cada rato y uno, pues uno se va por una de las dos. Entonces prefiero el corticoide. Bueno, algo más que le quieras decir a tus compañeros que se quede, que les quede alguna cosita, ya sé que ya lo dijiste, pero pues no sé, para que pasemos a leer los casos. Doc, pues yo pienso que la medicina todo el tiempo tiene crecientes cosas y con la aparición del POCUS desde hace ya varios años, pienso que es una herramienta bastante útil para evaluar esa pérdida de masa muscular en los niños. Todavía no hay escalas, hay un artículo que lo saqué de la presentación donde hablaban de percentiles del cuádriceps, pero de niños de los 4 a los 11 años, pero se pueden utilizar esas estrategias que recomiendan acá en el trabajo de los hindús, en el cual tome la medida base, evalúelo el tercero, el quinto y el séptimo día y mire si esa medición basal de verdad perdió la masa muscular por debajo del 10%. Me parece una estrategia práctica y útil y que nos puede llegar a hacer aprender banderas rojas para utilizar otro tipo de estrategias en estos pacientes como la movilización pasiva, si al paciente aún no lo podemos movilizar completamente. Entonces, Ujú. me parece una herramienta práctica y útil de utilizar de forma rutinaria.
O sea, todo sí, una de las cosas que John tuvo que sacar de la presentación y está bien para eso fue mucho que había metido el focus y creo que, y me parece bacano que lo mencioné nuevamente porque hiciste un esfuerzo grande tratando de meter algo que vos crees que puede funcionar ahí, que está empezando y que en lo que recopilamos cada vez más evidencia y que también puede ser una opción. Sí, entonces sí, me parece chévere que lo recalques un poquito porque lo hiciste bien en la presentación inicial y lo mencionaste en ese entonces es una opción y ahí está Pablo que lo tiene muy determinado en diafragma, entonces es una herramienta que nos puede servir un montón también en la medida que vayamos recopilando información. Y es precisamente de nosotros donde sale esa información, o sea, realmente son estrategias que son muy aplicables para países como el nuestro, donde no tenemos un equipo de fisiatría con un montón de electrodiagnóstico, sino que tenemos ese ecógrafo con el que hacemos de todo, entonces es una buena herramienta. Sí, muchas gracias. Ve, John, nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Y leemos el caso Sí, para señor, ver claro quién. que sí. Empieza a Jaime tiene levantar la las mano manos de una levantada, vez. Juan. ¿Quién? Jaime. Ah, sí, sí, dale, dale. Qué pena, yo me extendí mucho más y no sabía. Es que no estoy viendo. Hola, hola. Wanda, cómo te va? Y bueno, dos cositas. La primera, como felicitar a John, también me gustó mucho, muy concreta, muy bien orientada y creo que se cumplieron los objetivos. Y hacer un comentario frente a lo que se venía charlando y discutiendo interesante, el tema de los bloqueadores neuromusculares. Yo creo que el tema ha ido y venido de manera interesantísima y hace 15 años prácticamente, o de repente un poquito menos, los teníamos satanizados. Colocar un bloqueador neuromuscular de los nuevos grupos, particularmente las bencilinoquineleínas, había posiciones radicales frente a no usarlo. Hoy en día hemos entendido varias cosas. La primera es que con estas moléculas modernas no se acumulan, entonces no vamos a tener efectos bloqueadores residuales y eso no nos va a generar complicaciones de miopatía. Pero lo segundo, lo más importante que creo que hemos entendido es que con la definición de PECILI, particularmente en CRA y la lesión autoinfligida por el paciente en metilación mecánica, la aparición e identificación de las asincronías, creo que ha sido muy importante entender que muchos pacientes, particularmente el SEA más grave, como recomienda PALIC 2, pues deberíamos considerar con PAPI menor a 150 esas nuevas moléculas que tienen efectos farmacológicos diferentes a los antiguos. Pues creo que ha cambiado un poquito la historia. Los anteriores sí posiblemente tenían efecto acumulativo y eran responsables de muchas consecuencias que no deseamos hoy en día en cuidado intensivo. Pero sí creo que esa pregunta, Juan David, es muy orientadora frente al bloqueo versus el esteroide, tenerlos presentes pues siempre. Y los dos, como todo en cuidado crítico, cualquier intervención médica racional y sin llevar al extremo, ¿cierto? Y sobre todo en la evaluación del día a día. Y de pronto un tercer comentario para cerrar, y es que esa movilización temprana o precoz, como quisiéramos llamarla, creo que es uno de los puntos más importantes que estamos aprendiendo hacia el famoso PICS o síndrome postural intensivo, que poco, digamos, hemos caracterizado y poco hemos, digamos, descrito en detalle, sobre todo en países con recursos heterogéneos como el nuestro. Y eso creo que es un reto que tenemos en la línea de investigación a futuro y creo que vale la pena pues sentarnos también un poco en concientizarnos de eso. Eran esos tres comentarios, Juancho. Muchas gracias. Un abrazo. Pero cierto lo de los relajantes, es que una de las cosas que nosotros tendemos a veces y que la idea de que todas las nuevas generaciones vayan haciendo es no ser tan radicales. Que nos ponemos muy radicales en muchas cosas y cuando uno va y viene se da cuenta que estas son cosas cíclicas y algo que, lo que vos decías, en el pasado, poner un relajante muscular, eso era, sí, ¿cómo se le ocurre poner un relajante muscular? Y ahora uno dice, oiga, no, espera un momentico que es muy indicado en este momento. Entonces, la radicalización sí nos genera muchos inconvenientes y es eso, vamos a movernos en un rango en el que podamos hacer una cosa u otra. Yo te hago una, una, una pregunta, Jaime, y es, por ejemplo, con la nutrición. O sea, hemos ido y hemos vuelto en nutrición también. Sí, entonces, dietas súper hipercalóricas y bajar un poquito y luego nos dimos cuenta que eso hacía más daño y bajamos un poco. Entonces uno va yendo y viniendo en esto, ¿sí o no? Jaime se desconectó o me desconecté yo.
No, se le escucha, Buenas. él sí se le escucha a Ah, usted. bueno, bueno. Listo, listo, listo. Entonces eso, no, no radicales, pero bueno, listo. Eh, empezamos con el caso. Sí, señor. Lo leo. Dale, dale. Pan, los que, los Bueno, que vienen, ya vos, ¿no? Claramente. entonces Juliana es una niña de 12 años con antecedente de asma y obesidad, cursa con estancia hospitalaria prolongada en UCIP por sepsis abdominal secundaria, perforación apendicular complicada. Completa 21 días con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, nutrición parenteral parcial y múltiples esquemas de antibiótico. Recibió cursos prolongados de corticosteroides y relajantes neuromusculares intermitentes durante los primeros 10 días. En la evolución actual presenta dificultad progresiva para iniciar esfuerzos respiratorios propios al disminuir la sedación. Al examen físico se encuentra fuerza muscular global 2/5 en extremidades, hiporreflexia difusa y pobre movilidad espontánea. Permanece dependiente del ventilador sin lograr superar la prueba de ventilación espontánea en 2 intentos consecutivos. En los paraclínicos se reporta creatinina 0,5, sodio 142, potasio de 4,2, calcio ionizado de 1, magnesio 1,9, fosfato de 2, PCR de 3, hemograma con leucocitos normales, hemoglobina de 10, plaqueta de 170.000, una CPK en 180, una aldolasa de 6,1. En los estudios electrofisiológicos practicados ayer se documenta reducción difusa en la amplitud de los potenciales de acción motores con conducción nerviosa preservada. La electromiografía muestra potenciales de unidad motora de corta duración y baja amplitud. Las preguntas son, la número uno, ¿qué tipo de lesiones neuromusculares pueden presentarse en esta paciente en el contexto de enfermedad neuromuscular adquirida en el paciente crítico y cuáles son sus características diferenciales? Listo. ¿Quién va? Paola. Paola y luego Angie. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, entonces, pues con respecto a como qué tipos de lesiones neuromusculares, ya vimos que tenemos como una clasificación en cuanto a diferenciar si hay compromiso solamente muscular, nervioso o neuromuscular. Entonces, la debilidad adquirida pues se ha constituido como en esa complicación bien descrita de los pacientes críticos y diferenciando pues estos tres tipos, la miopatía. Entonces hay una alteración primaria del músculo, como yo nos lo menciono, entonces hay una pérdida de la masa muscular, de la fibrina, y pues por lo tanto va a haber una disfunción de la membrana y se va a manifestar clínicamente como una debilidad flácida, hiporreflexia. Como nos lo mencionaba también en la charla, va a ser bilateral, simétrica y sobre todo los grupos musculares proximales. Se va a preservar la musculatura facial, entonces son los pacientes que después de que ya han pasado, ya se está en el destete ventilatorio, ya están sus vidas medias de sedación y bloqueo neuromuscular, pues ellos nos hablan, gesticulan, pero no nos damos cuenta que no están moviendo esos grupos musculares proximales y van a tener unos niveles de CPK que pueden estar normales o discretamente elevados. Eso en cuanto a la clínica. En cuanto a la neuropatía axonal, entonces pues hay ya un compromiso sensitivo y motor. El músculo ya va a estar atrófico y ya podemos encontrar como mayor compromiso de los reflejos, con incluso pues hasta reflexia. Va a haber, como nos lo mencionaba también en la charla, que es una diferencia que podemos diferenciar de los dos, es que yo ya voy a tener hipoestesia distal y compromiso de esas fibras musculares eferentes de dolor. Va a haber, existe pues daño axonal de las fibras nerviosas motoras y sensoriales y pues la diferencia también es que la mielina va a permanecer intacta. Y finalmente que podría combinarse las dos, entonces pues yo voy a tener los síntomas de las dos entidades que pues hace referencia a la neuromiopatía combinada. Tú mencionaste una cosa importante y es lo de la cara. ¿Cómo es eso de la cara? Explícame un poquito. Los grupos musculares que
pues principalmente se comprometen son los proximales del músculo estriado que son simétricos. Entonces los oculares se comprometen en menor proporción y los faciales. Entonces estos pacientes probablemente pueden hacer gestos, o sea, pueden sonreír, pueden cerrar y abrir los ojos. Y como nosotros cuando nos acercamos a los pacientes que están ventilados y todo, interactuamos con ellos muchas veces sin examinar a profundidad como los músculos proximales musculares grandes de las extremidades, pues no vamos a notar esa debilidad muscular. Entonces, ¿tú crees que, y ese elemento clínico puntual, para qué te ayudaría el que sea más la cara y el resto de músculos? ¿Qué te ayudaría a ti en el enfoque de ese paciente? Eh, con respecto al manejo, Con respecto al enfoque en general, bueno, y también como el manejo. pues a que no subdiagnosticar o dar por entendido que si el paciente tiene los grupos musculares faciales conservados, no quiere decir que no tenga una debilidad muscular adquirida y que probablemente mi evaluación debe ser desde el inicio y de manera temprana, que es como lo que más pronóstico, mejora el pronóstico de estos pacientes hacia la movilización temprana. Entonces, los grupos, no me va a descartar que yo tenga un compromiso miopático o neuromiopático en este paciente que ha estado críticamente enfermo. Entonces, Pues no, vea cómo muerde el tubo, no sé qué. exacto, extuve lo que ya muerde el tubo y finalmente el diafragma, por ejemplo, si yo no lo he explorado, pues va a tener un compromiso muscular y probablemente va a ser ese paciente que va a fallar y que yo estaba convencida de que sí estaba muscularmente bien. De acuerdo. No te desconectes. Angie, Sí, señor. ¿algo que complementar? Sí, profe. Entonces, pues complementando, digamos, lo que acaban de mencionar, digamos que en el caso particular del caso clínico de Juliana, los hallazgos clínicos pues, de la debilidad difusa, hiporreflexia, dependencia ventilatoria por las fallas en la extubación y los hallazgos electrofisiológicos que son una conducción preservada, potenciales motores de baja amplitud y corta duración, digamos que hacen más compatibles con una miopatía del paciente crítico. Aunque hay que tener también en cuenta los factores múltiples que obligan también pues a considerar una neuropatía del paciente crítico, o sea, una mixta. Y yo también quería pues decir algo con respecto, digamos que a los músculos faciales. Me parece que es importante ver que esto sea simétrico, ¿sí? Porque, por ejemplo, digamos, si vemos asimetría en esto, ya nos obligaría a descartar otras situaciones o a neuropatías, digamos que primarias. Entonces, pues pienso que esta parte de la clínica de que sea algo simétrico es muy importante y nos ayuda como a orientar como el enfoque del paciente. Yo. Y la simetría en el examen neurológico es probablemente uno de los puntos más importantes. O sea, Ujú. las cosas que pasan en el niño que está en cuidado crítico deberían pasarle simétricamente y son asociadas a todo lo que implica la patología del paciente crítico en general. Cuando yo veo asimetrías es que algo más allá me está Algo más está. sucediendo, ¿sí? Entonces sí, 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 sí. señor. Pau, tú estás en Cali, ¿cierto? No, profe, yo estoy rotando ahorita con el profe Pablo. En Cali está Ah, ok, Juli. ok, ok. No. Sí, En señor. Cali estoy yo, Sí. doctor. Ah, hola, Juli. Juli, qué hacen ellos allá? Que ellos están haciendo un montón de cosas chéveres para estas cosas. ¿Nos cuentas? Como infiltrada. Doc, pues realmente todo el programa de rehabilitación se da desde la primera instancia, pues. Aquí también está Kelly, ¿no? Ella también nos Ah, puede ok, hablar. pregúntele a ella. Sí, sí, sí. No, 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 pero es que Ent- la Entonces, dueña de casa es ella. entonces que Cali nos cuente, dile que Cali nos cuente porque hay cosas que son de replicar y una de las cosas chéveres que tienen ustedes específicamente allá es eso. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso. Pues Doc, realmente es un programa de rehabilitación que lo hace fisiatría directamente. Digamos que la evaluación se hace por fisiatría y fisiatría es el que manda como toda la parte de movilización temprana, pero es un equipo completamente diferente al de la UCI. Ujú. Mm, y se inicia, digamos que desde que el niño puede hacer toda o sea, cuando ya el niño no está inestable,
entra pues Ujú. fisiatría a hacer toda la valoración, pero pues la interconsulta debe pedirlo el intensivista que está pues con ese paciente. ¿Y eso cuánto tiempo es entre que ellos empiezan a hacer las cosas? ¿Cuánto tiempo es que el niño ya no está inestable? Pues digamos que, o sea, usualmente se empieza con los niños que están, o pues que están, digamos que, a ver, depende. Si los niños están, que hacen fallas en la extubación y demás, pues ya se les pide directamente a fisiatría pues con la sospecha, pero mientras el niño pueda estar, pues sí, o sea, pues como que si uno lo moviliza no se muere, ahí uno puede Ujú. solicitar la interconsulta. No, eso lo hago porque es que yo planteé ahorita de empezar movilizaciones en 18 horas. Puede ser más o puede ser menos. O sea, lo importante de empezar los programas de movilización que empiezan con algo tan sencillo como movilización pasiva y masajes, porque eso finalmente es parte del proceso de activación muscular. Pues eso puede ser a la hora después de que llegó. Sí, o sea, no necesariamente tiene que ser 18 horas, sino que en el momento en el que hoy estoy pasando de pasarle bolos, de subir el soporte, sino que yo lo tengo en una condición en la que no tengo que estar moviéndome mucho, desde ese momento puedo yo empezar a hacer intervenciones. Esa es una cosa importante para que la tengamos en cuenta. Pero bueno, Juli, ya que estás ahí, léete la segunda pregunta. Y la contesta Kelly, que está al lado, obviamente. Entonces, ¿cómo se aborda el diagnóstico y el manejo de este caso para lograr diferenciar entre los posibles tipos de lesión neuromuscular y optimizar el manejo de este ventilatorio? Entonces, dentro de lo que yo busqué asociado, ay Dios mío, la perdí. Ahí está. Entonces, Ah, bueno, no, que Kelly para te el ayudaba. manejo, Dale, bueno, dale tú. sí, pues Ya, ya, digamos ya. que las debilidades de los músculos respiratorios realmente pueden ser consecuencia de cualquier patología. Lo que pues, se puede hacer es hacer las evaluaciones pues con el PEM que ya lo hablaba John, que es la presión respiratoria máxima, o pues por ecografía evaluando el grosor del diafragma. Hay algunos programas que hablan de la evaluación del PIM, como la presión inspiratoria máxima, pero finalmente, pues el PIM no solo está evaluando la, la fuerza que uno necesita para hacer o sea, no solo diafragma, porque finalmente uno tiene músculos inspiratorios adicionales al diafragma. Entonces el PIM también mide como la fuerza pues del diafragma. Dentro de las estrategias de manejo que encontré en un artículo que me pareció muy chévere, ellos lo que hacen es, pues, primero, toda la estrategia preventiva, y es que finalmente lo que uno debe hacer es hacer como la prevención de la atrofia muscular. Entonces ellos hablan como limitar la duración y como la no acción de los músculos respiratorios, y lo que decían era que finalmente hacer pacientes, o sea, tener pacientes en ventilación controlada mucho tiempo, o pues, o sea, que los pacientes no asistan al ventilador, finalmente como cualquier músculo, pues van a dejar de fortalecer ese músculo, entonces como limitar eso. Habla ahí de optimizar el esfuerzo del diafragma, pero algo súper importante es que son las asincronías ventilatorias. Es que finalmente todas esas asincronías ventilatorias lo que van a hacer es aumentar el trabajo diafragmático, y en relación a ese trabajo diafragmático, pues va a ser como deleterio, algo así como si estuviéramos hablando del PECILI, por decirlo así, pero no hablando de la lesión pulmonar, sino de la lesión diafragmática directa. Ellos hablan de, digamos, como optimizar toda la parte de los esfuerzos que son, pues, que producen injuria, las asincronías expiratorias, las atrofias longitudinales, o digamos que las atrofias por desuso. Dice que utilizar los modos proporcionales a lo que requiere el paciente, prevenir las drogas miotóxicas, y ellos lo plantean, y lo que lo vi pues realmente fue en ¿cómo se llama esto? Un artículo de adultos, y es hacer como el pacing del nervio frénico, y eso es como hacer como medio estimulaciones del frénico, pero pues yo no vi nada de eso en pediatría realmente. Y dentro de la estrategia terapéutica, entonces está la movilización del cuerpo completo,
y ellos hacen entrenamiento de los músculos respiratorios. Entonces, no solo entrenamiento hablando de, pues, como la terapia respiratoria en general, sino que no solo ponerlos, y tampoco poner a los pacientes en espontáneo y quitarlos de espontáneo como para que trabajen, sino que hacen como fuerza, como si estuvieran utilizando el PEM, que es como soplar en un cosito, pues, em, para hacer como entrenamiento de los músculos respiratorios. Y hablan de, realmente lo que decía Johnny era empezar a hacer movilización del paciente en general, no solo de la movilización de las piernas y de las manos, sino también que es como poner a trabajar el diafragma, pues que es uno de los más importantes dentro de la inspiración. Y eso como en relación a, a qué toda la parte del destete ventilatorio. Y dentro de otros, como dentro de otras cosas adicionales, pues uno la nutrición. Ellos hablan del tratamiento de la hipofosfatemia y realmente no hay manejo terapéutico como farmacológico que tenga evidencia en este momento. En algún momento hablaban de que la hiperglicemia pues estaba relacionada a la polineuropatía del paciente crítico y en algunos estudios hablaban de que las infusiones con insulina podían disminuir el riesgo, pero realmente eso es un poquito más deleterio en comparación a lo que realmente pues como riesgo-beneficio finalmente. Y ya por esa parte. ¿Así me escucharon? Ah, ya lo perdón, tenía el micrófono apagado. No, está muy bien y yo creo que tú tocas un punto importante y es la prevención. Es que si nos enfocamos en el tratamiento, se nos olvida la parte más importante de la prevención y la prevención es movilización temprana. Movilización temprana, uso racional de medicamentos, son como las dos cosas grandes de eso. Y yo lo decía, involucrar a la familia, pues esto viene dentro de todo un marco de humanización, pero al final redunda en exactamente lo mismo y es pues un mejor desenlace al final de todo esto. Sí, esa es una cosa. Y una pregunta, tú la planteaste ahí y John la mostraba y la hiperglicemia es uno de los factores que se han visto que están asociados a eso. Y entonces, ¿yo qué hago con la hiperglicemia? Esa es una pregunta para el re grande. No sé si Glorita esté por ahí. Ah, Esperanza. Dale, Esperanza. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan todos? Sí, sí, sí. Pues yo no soy R grande, pero, de lo que, Pero, como si pero lo de lo fuera, que, voy a responder. no, no, de lo que leí particularmente con respecto al control glicémico, el objetivo pues siempre es tener metas. No se ha demostrado, como decía Juliana, diferencia en cuanto a compromiso neuropático o compromiso muscular, principalmente pues compromiso neuropático en el caso de las hiperglicemias. No se ha demostrado que el uso de infusiones de insulina haya pues, optimizado resultados a largo plazo, tampoco en tiempo de recuperación y pues en consecuencia tampoco en lesión mielínica opcional. O sea, desde tu perspectiva, no poner insulinas en infusiones. Y esto, en No, eso no, o estoy. sea, siempre, pues, o sea, dependiendo del caso del paciente, si es necesario hacer una optimización de los niveles glicémicos con insulina, sí, pero no va a tener, digamos que una repercusión particularmente en el escenario de una polineuropatía a futuro o en el escenario de recuperación del paciente. De acuerdo. Que estaba Andrés. Hola, profe. Profe, pues lo que yo leí es que en cuanto a específicamente la hiperglicemia, sí habían estudios de control de hiperglicemia que puede tener un impacto significativo en la prevención de la aparición de la polineuropatía, pero eran estudios donde el control glucémico era muy estricto y ellos ponían metas entre 80 y 120. Teniendo en cuenta que estas metas tan estrechas y tan estrictas tenían una mayor probabilidad de hacer hipoglicemias graves en los pacientes que se encontraban críticamente enfermos. Lo otro importante respecto al tema, que yo sé que John lo mencionó al principio, es que no solamente es un problema de rehabilitación y desacondicionamiento físico del paciente, sino que los pacientes con polineuropatía o miopatías del paciente crítico se han asociado a una mayor tasa de mortalidad, sobre todo en pacientes adultos a los 30 días,
de su estancia hospitalaria y también se han asociado con mayores estancias hospitalarias tanto en la UCI como en hospitalización posterior pues, a la recuperación inicial de la patología crítica. De acuerdo, estaba por ahí también. ¿Quién más se levantó la mano? Marce. Hola. Ya. Bueno, sí, con respecto a la glicemia, pues de acuerdo. Lo que decían era que en adultos pues se habían propuesto pues las infusiones de insulina y poner metas de glicemia estrictas, pero pues que eso puede tener un efecto deleterio porque finalmente pues la hipoglicemia puede tener un efecto más grave sobre el sistema nervioso central, hablando como tal de sistema nervioso central. Entonces pues no era algo que se recomendaba. Sí se sabe que la hiperglicemia pues es un factor de riesgo, pero lo que se busca es como controlar las cosas que pueden llevar al paciente a hiperglicemia y no como tal hacer un tratamiento con insulina. Con respecto al punto, pues yo había hecho como, pues yo había organizado como el enfoque como por pasos. Lo primero, pues que creo que ahí nos falta hablar un poquito, es cómo hacer una historia clínica completa cuando el paciente llega al servicio para conocer los antecedentes, posibles antecedentes también de patologías neuromusculares previas que tenga el paciente para hacer diagnósticos diferenciales, evaluar comorbilidades de riesgo, porque aunque la obesidad, pues yo nos hablaba de que, pues en este momento hablan de que pues no es lesiva, pues de todas maneras sí hay cosas que dicen que la obesidad puede predisponer a sarcopenia oculta, entonces pues eso está todavía como en investigación. em, el estado funcional previo al ingreso de la unidad, entonces hablar con los papás y conocer cuál era el estado previo y el examen neurológico de ingreso a urgencias o pues así se puede tener un examen neurológico como más preciso de antes de que el paciente pues se ponga en la condición más grave en la que por ejemplo está nuestra paciente. La detección de los factores de riesgo, pues que ya los vimos todos, la ventilación mecánica, el uso del corticoide, el uso de parálisis neuromuscular, el uso de nutrición parenteral, la hiperglicemia, la inmovilización prolongada, los trastornos hidroelectrolíticos que si bien no hacen parte como tal de la fisiopatología de la enfermedad, por ejemplo, en esta niña sí tiene hipocalemia y el fósforo también en límite inferior, entonces pues corregirlos porque eso también pues nos va a producir debilidad muscular. Obviamente siempre llevar esas medidas, todas las medidas de soporte racional, hacer valoraciones diarias para definir y ajustar los soportes, hacer un descalonamiento temprano de todas las medidas que podamos hacer, todos los ajustes ventilatorios que ya dijo Juli, tener entonces una alta sospecha diagnóstica para precisamente aplicar las escalas, aunque las escalas tienen dos limitaciones en pediatría. Bueno, una es la sedación y la otra pues es la colaboración de los pacientes en pediatría, pero pues para poder aplicar las escalas y también tenerlo presente para estar pensándolo permanentemente en la clínica y esto también hacer las pruebas de electrofisiología que sean necesarias, pues lo que ya dijeron, las biopsias musculares que solo están reservadas para casos en los que la sospecha no es clara o para casos de investigación, hacer otras pruebas como se hicieron en esa niña, la CK y todo eso para descartar diagnósticos diferenciales, hacer también función tiroidea, pues obviamente con la historia clínica descartar otros diagnósticos diferenciales como el Guillain-Barré, la miastenia gravis, las distrofias. Y en el manejo, pues evitar la nutrición parenteral temprana, promover la nutrición enteral y la restricción, y tampoco la restricción de nutrientes. Y en la rehabilitación temprana, por lo que ya dijimos, la movilización precoz acompañada de terapia física, terapia ocupacional y terapia respiratoria, pero también con el acompañamiento y la participación de la familia en esa movilización temprana. Es- Pues yo adicionalmente quería complementar al aporte de Marce y de Juli perdón, ¿ahí me están escuchando? Sí, 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 dale. Y es que hay que plantear, siempre que vayamos a evaluar hacer el diagnóstico en estos pacientes con sospecha, tener o intentar plantear un escenario ideal, que sería pues tener un escenario preparado, teniendo en cuenta pues el descenso de la pseudoanalgesia o el retiro de la pseudoanalgesia en caso de que se pueda dar, hacer una evaluación teniendo en cuenta el tiempo de suspensión del bloqueo neuromuscular, intentar que sea por lo menos unas 48 horas o más desde el retiro del bloqueo, evaluar con un estimulador de nervio periférico en caso de que esté disponible y evaluar también, no, pues no solo para ver el impulso las características del nervio como tal, sino para ver si
Podemos estar teniendo un efecto residual también de los bloqueos y pues corregir los factores de riesgo. Ya pues para el diagnóstico, lo que había dicho ampliamente nuestro compañero John, utilizar los scores como el MRC, teniendo en cuenta pues los puntajes que nos puedan asociar a mayor compromiso o debilidad a largo plazo, evaluar las sensibilidades superficiales, utilizar la CPK de forma seriada y ya pues estrategias que se pueden utilizar un poco más un tiempo después, días después, como puede ser exactamente la ecografía musculoesquelética o la electromiografía con aguja que se puede implementar 1 o 2 días después de suspendida la pseudoanalgesia o el bloqueo. Ya para estrategias de optimizar en pro de optimizar el destete o la desconexión de la ventilación mecánica, intentar modos de ventilación soportados proporcionales, apoyarnos en sistemas como NAVA, como el PAP, pues para evaluar cómo está el estímulo del driving central respiratorio, reforzar también la musculatura inspiratoria, hacer ciclos de entrenamiento diafragmático, aproximadamente intentando una ventilación espontánea de 30 a 90 minutos, 2 o 3 veces al día, es lo que encontré en recomendaciones, y evaluando pues el aumento progresivo de la tolerancia a estas estrategias. La fisioterapia, lo que habíamos dicho ampliamente, y ya. Pero como tú lo pones ahí, como lo pone Marta también, eso no es una cosa de una sola cosa. Eso son un montón de medidas que se tienen que hacer al tiempo y que no son. ¿Tú has visto un estimulador de nervio periférico alguna vez? Sí, señor, creo, es una Sí. aguja grandota. Ah, bueno, entonces ese es unos, pero los otros es, y los que estén ahí de pronto, si tienen la oportunidad, pásense por anestesia. O sea, anestesia tienen uno antes, no sé qué tanto lo estén utilizando en este momento porque pues los relajantes despolarizantes se usan cada vez menos, incluso ellos, pero los tienen y es un aparatico que tiene 2 electrodos y manda 4 impulsos y le dice qué tantas fibras se reclutan en esos 4 impulsos. La mayoría de los servicios de anestesia de los hospitales como el de nosotros tienen uno de esos. Entonces ustedes si les dan chance en algún momento, van y le pregunten, oye, usted tiene un estimulador de nervio periférico, un tren de 4 se llama, y lo que hace es que manda 4 estímulos eléctricos y ve cómo se reclutan las fibras con esos 4 estímulos eléctricos y es lo que les sirve a ellos para hacer una evaluación objetiva del paciente que estuvo relajado para poderle quitar el soporte ventilatorio. Entonces, cuando tengan por ahí, vayan y pregunten, es un aparatico que no es el computador del fisiatra grandísimo, sino es una cosita chiquitica con una pantallita y los 2 electrodos. Entonces, para que lo pregunten y sepan que esa es una opción de manejo. Y para cerrar una cosa, ya que Gloria estaba por ahí, Gloria, ¿estás? Sí, profe, estoy aquí. ¿Qué diagnósticos diferenciales? Y así hacemos una profundización en diagnósticos diferenciales de esto, porque eso también es muy importante. ¿Qué diagnósticos diferenciales de esos conoces tú? ¿Dentro de la misma patología o en general? No, diferencial, no es un paciente que, una de las sospechas es que tenga una neuropatía de paciente crítico, pero pueden ser otras cosas. ¿Qué otras cosas pueden ser? Por ejemplo, deberíamos descartar anomalías metabólicas o electrolíticas. Si tenemos Ok, que alteraciones no tenga una hipercalemia y una hipocalemia o una alteración electrolítica como lo han visto más ahorita. Listo, ¿qué más? o hipofosfatemia también, que Ajá, tenga una enfermedad central que me esté produciendo la alteración de la fuerza de manera generalizada. o Me sea, que explico. tenga una ACV o algo parecido. Sí, señor. Ok, listo, ¿qué más? Que tenga una enfermedad inicial que se represente en debilidad muscular, bueno, en alteración ¿Cómo? en los movimientos, por ejemplo, que esté cursando con un Guillain-Barré, una Ok, polineuropatía asociadas a medicamentos también podríamos tener de de manera acuerdo. Entonces, mm, acordémonos de enfermedades neuromusculares como la miastenia gravis, como los miasteniformes asociados a medicamentos o a enfermedades neoplásicas, como el Guillain-Barré, como una mielitis transversa, porque estas son cosas que tenemos que medir. La mayoría de los estudios que se ponen ahí son específicamente diseñados para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, si yo tengo una miopatía, la CPK me sirve un montón. Si yo tengo un paciente que tiene una enfermedad reumatológica y resulta que
me presenta con eso, una CPK no está mal. Una CPK es una buena opción. Si yo la tengo muy elevada, digo, oiga, aparte de eso está teniendo una enfermedad, una lesión muscular asociada a su enfermedad reumatológica o a una miositis de otra causa. ¿Mm? Una Lo otro resonancia que, cuando yo no estoy... Dime. perdón, lo otro que decía con lo que hablaban al principio de lo de la alteración de los músculos de la cara. Entonces, eso es Eso más es. diciente de la parte central porque hablaba de que los músculos de la cara son francamente resistentes de manera evolutiva a las alteraciones metabólicas, a las alteraciones de inmovilización y medicamentosas, porque tienen fibras diferentes o la proporción de fibras es diferente y además, en general, pues es una estrategia de supervivencia porque uno necesita deglutir, hacer fonación, mover la cara básicamente para otro tipo de interacciones. Eso quiere decir que si tú tienes un paciente que sospecha de una enfermedad neuromuscular, una neuromiopatía del paciente crítico y tiene compromiso de músculos de la cara, ¿tú qué piensas? Pues que tendría que buscar o entre los diagnósticos diferenciales, como estábamos hablando ahorita, miastenia gravis, etcétera, que ya tenga otras cosas adicionales o que tenga una alteración central que lo esté produciendo esas alteraciones musculares faciales. Y entonces, y por eso pregunté varias veces por lo de la cara. Si yo tengo un paciente que tiene una sospecha de neuromiopatía del paciente crítico y tiene compromiso de los músculos oculares o de los músculos faciales, una de dos. O es una enfermedad neuromuscular muy, muy, muy severa, que es muy raro que sea así de severa, o es otra cosa. Entonces, si yo le veo eso, búsquenle otra cosa distinta y la evaluación de los músculos de la cara y la comparación es muy importante porque es otra cosa distinta si ustedes le ven eso. Sí, esa es una de las cosas. La sensibilidad rara vez es en cuanto a los datos clínicos. Datos clínicos, cuando el compromiso es principalmente musculatura proximal. Entonces, acuérdense del Duchenne, que el que está con Duchenne trepa sobre sí mismo. El mayor compromiso de las enfermedades neuromusculares, musculares específicamente, es proximal. Si el mayor compromiso es distal, piensen que sea una neuropatía, como la neuropatía diabética, que es en guante o en mano. Entonces, en general, como norma grande, las enfermedades musculares son proximales. Las enfermedades del nervio son distales. Así sea sensitiva o motora, son distales. Y eso le ayuda a uno más o menos a ubicarse un poquito. Si yo tengo una enfermedad neuromuscular, yo no tengo reflejos. La hiporreflexia es parte de la enfermedad neuromuscular. Si yo tengo un paciente que tiene debilidad y tiene hiperreflexia, ese paciente tiene una lesión central, o es medular, o es desmielinizante, o es cerebral, esas son datos clínicos. Entonces, cara, reflejos, proximal muscular, distal nervioso. Esas son como datos clínicos que son súper claves para que los tengan en cuenta. Y cuando ustedes vean eso, exténdanse en estudios. Miren una resonancia de columna, miren una resonancia cerebral, ahí sí busquen electromiografía, ¿sí? Porque nos ayudan mucho, pero la clínica siempre te orienta. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿algo más? Digan algo. Así sea, gracias. Gracias, profe. Gracias. Yo creo que varias cositas y el mensaje de esto al final quiero que quede y es que esto no es un problema menor. O sea, realmente es un problema muy grande y créanme que si logramos mejorar esto, van a mejorar un montón de cosas para sus pacientes. Muchas Bueno, gracias, Doc. listo, Juancho, mil listo, gracias. listo. Muchas gracias a todos por la No, a ustedes participación. todos. Nos vemos en 8 días. ¿Terminamos la otra semana? Sí, muerte encefálica. Ah, qué bonito. Bueno, entonces Muchas a todos gracias. muchas gracias y nos vemos la otra semana. Y ve, John, muchísimas gracias No, a ustedes, porque muchas nos gracias. gustas Feliz todo. tarde. Gracias.